Don Joan Ribó, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a La Noche en 24 Horas. Encantado de estar aquí. Bueno, alcalde de Valencia, de Compromís, alcalde de la tercera ciudad de nuestro país, ¿no? Efectivamente. ¿Es verdad aquello que dicen de que ser alcalde de una gran ciudad, como es la suya, como sería Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, es más que ser ministro? Bueno, yo no sé si es más que ser ministro. Lo que sí que le puedo asegurar es que es una tarea apasionante y es una tarea muy amplia, una tarea a la que has de dedicar muchas horas al día. Yo no sé si ser ministro exige tanto esfuerzo, pero evidentemente ser alcalde exige una gran diversificación de temas y un trabajo constante desde los temas de limpieza, pasando por los temas de educación, pasando por cualquier tema. De cualquier forma es una tarea apasionante porque estás al lado de los vecinos, estás en contacto con los vecinos e intentas siempre resolver los grandes problemas de los vecinos, que es el primer contacto que tienen con cualquier tipo de institución. Le hemos convocado esta noche, alcalde, porque mañana precisamente, 13 de junio, se cumplen 2 años de la constitución de los ayuntamientos. En la última legislatura se cumplen 2 años de las elecciones municipales, fueron en mayo, pero la constitución de los ayuntamientos fue el 13 de junio y por lo tanto estamos en el ecuador del mandato municipal, en el ecuador de la legislatura municipal. Su gobierno es un gobierno tripartito, se llegó a él gracias al pacto entre Compromís, el Partido Socialista del País Valenciano, y Valencia en Comú. ¿Qué tal la salud de este pacto municipal? Pues mire, yo creo que la salud es muy firme. Lo primero que podemos decir es que el gobierno municipal de Valencia fue el primero que aprobó los presupuestos antes de Navidad. No había ninguna gran ciudad que los hubiera aprobado, lo cual es un indicador de que las cosas funcionan bien, de que llegamos a acuerdos. Y el segundo elemento que yo lo puedo destacar como una constatación del buen funcionamiento es de que hasta el momento todas las votaciones en el Pleno han sido votaciones en donde los 3 partidos hemos actuado de una forma totalmente coherente, uniforme y en el mismo tipo de votación. ¿Eso quiere decir que todos opinamos lo mismo? No, somos 3 partidos, pero tenemos la capacidad de discutir, de dialogar y de llegar a acuerdos, que yo creo que esa es la gran tarea que nos planteamos y que queremos seguir desarrollando en un futuro. El trabajo de unión de los 3 partidos, un trabajo en positivo, yo creo que es fundamental y los valencianos lo están valorando muy positivamente. Muchos no lo habrían augurado, alcalde, porque son partidos muy distintos en muchos aspectos, partidos de diferente pelaje y bueno, pues a lo mejor habría quien no augurara una legislatura larga, ¿no?, de este equipo de gobierno. Pero es posible. Yo tengo claro que los partidos de la derecha no auguraban esta estabilidad y cuando pueden intentan desestabilizar, pero lo siento, se van a quedar con las ganas. Yo sé que ellos tienen muchas ganas, pero nosotros tenemos un compromiso muy serio con todos los valencianos y valencianas progresistas. Hacer un pacto, mantener un pacto de gobierno que de alguna manera pues cambie la ciudad como la está cambiando y la cambie desde unas posiciones de equilibrio, de unas posiciones de tranquilidad y de unas posiciones de un trabajo bien hecho. En este aniversario se cumplen también 2 años de la llegada a las corporaciones locales de Podemos, en algunos casos incluso en la alcaldía, como las ciudades de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, de Zaragoza. Ha habido muchas críticas en este tiempo, no hablo lógicamente de Compromís metiéndolo en Podemos porque son formaciones políticas distintas, pero usted también está en la alcaldía gracias a un acuerdo con la rama valenciana de Podemos. Por eso le pregunto, ¿estos nuevos ayuntamientos, estos que se dijeron entonces son los ayuntamientos del cambio, dejan todavía mucho por delante, queda mucho por hacer o la labor que se ha hecho ya es importante? Por supuesto, yo en primer lugar considero que la labor que se ha hecho es muy importante. Mire, nosotros consideramos que los ayuntamientos del cambio, sin duda, son el elemento más significativo políticamente que ha habido en España en los últimos años. Eso se ha traducido en algunas comunidades autónomas, como la nuestra, también en que los gobiernos autonómicos también han sido gobiernos que han virado esta posición, y por desgracia eso no se ha producido a nivel estatal. Nosotros siempre decimos en Valencia que queremos que el gobierno del Estado se parezca un poco al gobierno de la ciudad de Valencia, un poco al gobierno autonómico, un gobierno de acuerdos con fuerzas progresistas y en donde las fuerzas progresistas sepamos llegar a acuerdos, sepamos cultivar estos acuerdos y sepamos trabajar en esa dirección. Se dice que hacen ustedes una gestión muy ideologizada, ¿es así? ¿O es una crítica un poco gratuita? Pues mire usted, no. ¿No? Vamos a ver, yo le pondré un detalle, o sea, la gestión ideologizada la podemos ver en la economía, por ejemplo. Normalmente dicen, la derecha gestiona mejor la economía, en Valencia eso es falso y lo podemos dar, por ejemplo, con datos empíricos.
cuando en el año 2012 la deuda del ayuntamiento era el 150% concretamente de su presupuesto. A final de este año será menos de la mitad, el 75%. Cuando llegamos nosotros, el pago a proveedores era de 60 días. En este momento, el último dato que tenemos es de 4 días. Cuando llegamos había un déficit presupuestario. Nosotros tenemos este año un superávit de 42 millones presupuestario. Por lo tanto, si eso es ideologización, pues mire usted, no. Eso es una gestión eficaz de la economía y de muchos aspectos. Gestionamos bien la economía porque queremos rescatar personas, porque queremos trabajar a unas capas sociales que la crisis económica las ha destrozado y que se encuentran muchas veces en el umbral de la pobreza y que tenemos que trabajar duramente con ellas. Si eso es ideología, pues mire usted, será ideología, pero es una forma de pensar que nosotros lo primero que nos interesa no son los bancos, sino son las personas. Ya que me habla de números y de grandes cifras económicas, los ayuntamientos han pedido estos días una compensación al Estado por esa sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía cuando el vendedor haya visto que su bien se deprecia, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Porque claro, la pérdida de ingresos de los ayuntamientos es grave. Lo primero que tenemos que decir es que el Ayuntamiento de Valencia, desde el día siguiente de la sentencia del Tribunal Constitucional, dijo a las personas que iban a pagar la plusvalía que en caso de que pudieran demostrar que había habido una situación como la que dice el Tribunal Constitucional, que no se pagara esa plusvalía, porque pensábamos, estamos a expensas de que el Gobierno diga cómo tenemos que arreglar este tema. Nos parece fatal, y lo hemos de decir claramente, que nosotros hemos cobrado esas plusvalías con una normativa que ha hecho el Gobierno estatal. Y es el Gobierno estatal el que nos tiene que decir cómo tenemos que arreglar ese problema de inconstitucionalidad. Y por supuesto, está claro que ese déficit que nosotros tenemos como consecuencia de una mala gestión de la plusvalía es el Gobierno quien tiene que compensar a los ayuntamientos. Esa demanda, en consecuencia, Valencia, por supuesto, está también en ese tema de la demanda porque nos parece fundamental, de la misma forma que cuando el IAE dejó de pagarse para todas aquellas empresas de menos que de 1 millón de euros, de la misma manera se tiene que compensar el hecho del tema de la plusvalía, porque lo que no se puede es, de alguna manera, ahogar a los ayuntamientos por una mala gestión proveniente del Ministerio de Hacienda. Tengo una curiosidad más en relación a la gestión en Valencia, antes de hacerle un par de preguntas tan solo, alcalde, sobre la actualidad política nacional. Ha habido informes en los últimos días, en las últimas semanas, sobre el uso del coche oficial del alcalde de Valencia. Sí. Bueno, informes que me imagino que se han hecho en épocas anteriores también. No lo sé, si es así me corrige usted, pero en concreto ha habido un informe que dice que usó usted 127 veces el coche oficial en el primer año completo como alcalde, y luego hay otras informaciones, por ejemplo la del diario Levante, que dice que el uso del coche oficial se ha reducido con el alcalde Ribó un 46%. Usted adquirió un compromiso cuando llegó a la alcaldía de utilizar el transporte público, incluso la bicicleta, le recordamos llegando en bicicleta a su despacho, alcalde. ¿Es difícil luego eso llevarlo a la práctica del día a día? No. ¿Es necesario coger el coche oficial? No, mire usted, si me hubiera visto esta mañana cómo he llegado yo al ayuntamiento, hubiera visto que he llegado en bicicleta. Pero yo hago una distinción muy clara. Yo cuando voy al trabajo voy o en mi bicicleta, o voy a veces en transporte público, u otras veces voy andando. Utilizo los 3 mecanismos. Ahora bien, cuando voy a un acto oficial, yo sistemáticamente cojo el coche oficial, porque me parece que frente a un acto oficial pues no me parece razonable ir en bicicleta. Entonces el planteamiento es muy sencillo. Se ha disminuido porque normalmente yo siempre que voy al trabajo y vuelvo del trabajo a mi casa, en un viaje que siempre voy de alguna manera que no es mediante coche oficial, pero siempre que voy a un acto oficial normalmente utilizo el coche oficial, excepto actos oficiales que están muy cerca, como esta mañana que he ido al Palau de la Generalitat por un tema, a hablar con el presidente de la Generalitat porque está 10 minutos andando, pero normalmente yo este mecanismo lo utilizo siempre. Me parece razonable, o sea, me parece razonable que a los actos oficiales pues se acuda en un coche oficial, y me parece razonable que cuando uno va a su casa pues utilice pues el vehículo privado, que en mi caso suele ser la bicicleta. No siempre, Cuando tengo que llevar a mis nietas, pues evidentemente voy en coche. Bueno, aclarado queda, claro. Aclarado queda el capítulo del transporte del regidor de Valencia. La moción de censura que mañana se va a debatir en
el Congreso de los Diputados. Ha habido una posición de Compromís que va a votar a favor, como partido coaligado con Unidos Podemos, pero inicialmente Compromís planteó la posibilidad de que decayera la moción de censura que presentó Pablo Iglesias para sumarse a una eventual que pudiera presentar el Partido Socialista posteriormente, cosa que no ha ocurrido. En ese caso habría sido lo que entendía Compromís una moción ganadora. Aún así, Compromís se mantiene en su posición de apoyar la moción de censura y de votar a favor del nuevo candidato, que va a ser mañana Pablo Iglesias. ¿Qué nos puede adelantar de lo que ocurrirá mañana? Lo que le puedo adelantar en primer lugar es que desde Compromís creemos que hay motivos suficientes y de sobras para presentar una moción de censura. Difícilmente las otras dos mociones de censura que ha habido en la historia de la democracia en España tengan tantos motivos como tienen ahora frente a una política que está mandando a capas sociales importantes, a millones de personas en el umbral de la pobreza y frente a todo ese panorama de corrupción que estamos viendo todos los días en las televisiones. Por lo tanto, motivos para que haya una moción de censura, desde Compromís lo entendemos y por eso votamos a favor. Ahora bien, nosotros pensamos que si se pudiera haber generado, y eso evidentemente es Podemos quien tiene que gestionarlo, si se hubiera podido generar una situación en la que esta moción de censura hubiera podido tener más posibilidades, nosotros siempre somos partidarios de buscar caminos para que la práctica política sea lo más eficaz posible. De igual manera que nosotros defendemos en el Ayuntamiento de Valencia trabajar conjuntamente, o en la Generalitat trabajar conjuntamente con el Partido Socialista, defendemos que a nivel estatal, a ser posible, si podemos buscar los caminos para que esta moción de censura hubiera sido más eficaz, pues nos hubiera parecido. Y mi última pregunta, antes de pasar a nuestro set de análisis, alcalde, tiene que ver con el desafío soberanista en Cataluña, con una noticia que se ha conocido esta tarde, y es que el sector anticapitalista en Podemos, socios de su equipo de gobierno y también socios a nivel nacional, pues se ha desmarcado absolutamente de la posición de Podemos, porque ellos han dicho, sus representantes más conocidos son Miguel Urbán o Teresa Rodríguez, la líder en Andalucía, ellos dicen que la consulta unilateral debe salir adelante, apoyan por lo tanto la consulta unilateral, mientras Pablo Iglesias y la dirección de Podemos prefiere apostar por un referéndum pactado con el gobierno, con el Estado, cosa que hoy por hoy es imposible, con lo cual no apoyan el referéndum unilateral. Nosotros pensamos que el tema, ha habido una crisis de diálogo, una falta de diálogo en el tema concretamente de catalán terrible. O sea, hemos llegado aquí, yo creo que es importante hacer historia. Mire usted, cuando se debatía el Estatuto de Autonomía de Cataluña, yo era ponente de la reforma del Estatuto Valenciano y estábamos intercambiándonos, se lo voy a decir con claridad, determinados artículos que estaban en el Estatuto de Cataluña, estaban en el valenciano y también estaban en el andaluz, porque era un intercambio a tres. En su momento vimos cómo el Partido Popular durante un año prácticamente hizo campaña contra los productos catalanes, hizo campaña contra el catalán. Vimos después cómo se presentó un recurso de inconstitucionalidad a un estatuto que tenía artículos que se han declarado inconstitucionales que están en el Estatuto andaluz, que están prácticamente igual en el Estatuto valenciano. Eso ha generado unos niveles de crispación que yo creo que quien siembra vientos está recogiendo en este momento tempestades. Y la responsabilidad de la situación actual, lo queremos decir claramente, hay que achacarla en gran parte a unos comportamientos totalmente nefastos del Partido Popular. En este momento, ¿qué hay que hacer? Nosotros pensamos que hay que dialogar, partiendo de un hecho. Nos parece más democrática la posición de Gran Bretaña con Escocia, la posición concretamente de Canadá con Quebec, de permitir un referéndum. Pero evidentemente ha de ser un referéndum pactado, ha de ser un referéndum dialogado, ha de ser un referéndum con todas las garantías, porque si no, el referéndum tiene un elemento movilizador que puede ser muy interesante para los independentistas, pero el objetivo de respetar un derecho que nosotros consideramos que es básico de los pueblos no se consigue. Ese es el elemento con el que nosotros nos movemos. El que un sector de Podemos diga A o B, pues mira usted, ¿yo qué quiere que le diga? Yo no soy de Podemos. Preguntaba yo no soy de Podemos. Si tenía una opinión Nuestra posición es muy clara. Nosotros somos partidarios de negociar y de llegar a acuerdos básicos para que el pueblo catalán pueda definir su futuro en unas condiciones democráticas, en unas condiciones pactadas de llegar a una votación pactada. ¿Coincide con Pep Guardiola, el antiguo entrenador del Barcelona, en que el Estado es autoritario en Cataluña? Yo no coincido con el señor Guardiola, porque yo con el señor Guardiola no he hablado nunca. O sea, en la apreciación que él ha hecho.
hecho. La apreciación que ha hecho, yo creo, el señor Guardiola, yo creo que he de coincidir con determinados elementos que le he manifestado. Por desgracia, hemos llegado aquí como consecuencia de una política nefasta hecha durante años. Hay elementos del Estado que, evidentemente, si tuviéramos una constitución como tiene Gran Bretaña o como tiene Canadá, evidentemente sería más democrático. Gran Bretaña no tiene constitución, alcalde. Que Gran Bretaña no tiene constitución. Bueno, pero tiene la posibilidad de que un Estado, concretamente Escocia, pueda en un momento determinado ejercer, digamos, plantearse un referéndum a ese nivel. En ese sentido lo digo. Yo en ese nivel, yo aspiro a tener un Estado en el cual un Estado federal en el cual concretamente esa posibilidad exista, y pensamos evidentemente que esa posibilidad mejoraría las condiciones democráticas, haría el Estado pues mucho más democrático del que lo tenemos. Hola. Voy a seguir con Cataluña si le parece. Muy bien. La pregunta es, ¿a usted qué le parece que el presidente de la Generalitat reconozca públicamente que él no está dispuesto a aceptar lo que decidan los tribunales y que se declarará insumiso si hay una inhabilitación acordada bien por el Tribunal Constitucional o según el procedimiento judicial que curse? Vamos a ver, y yo creo que en el tema de Cataluña no se puede analizar solamente desde el momento presente. Antes estaba comentando que el tema de Cataluña hay que analizarlo con un poco de perspectiva, porque si no, no entenderemos nada. O sea, yo creo que Cataluña, el tema de la situación actual de Cataluña, hay que analizarlo desde hace una serie de años, desde el cambio, la modificación del Estatuto, el comportamiento del Partido Popular llevándolo al Tribunal Constitucional después de ser aprobado por el Parlamento catalán, de ser aprobado en referéndum, de ser aprobado por el Parlamento español, de que muchos de los artículos, lo estaba comentando antes, sean los mismos que la reforma del Estatuto andaluz y del valenciano, y de que este cambio constitucional haya producido que se retire una serie de artículos en Cataluña y sobre todo ha producido la sensación de que no se pueden hacer determinadas cosas. Yo creo que con esta situación eso ha generado un elemento de crispación que exige diálogo. El elemento fundamental y que nosotros le reprochamos a los dos lados es que es necesario cambiar el ritmo, la dirección de confrontación, de choque de trenes o de choque de transatlánticos por una posición de diálogo que no vemos ni en un sitio ni en otro. Pero pese a todos esos errores, porque yo entiendo que errores se han cometido por las dos partes, llegados a este punto, llegados a este momento, si hay una decisión de un tribunal y hay un presidente autonómico que decide no cumplir lo que dicen los tribunales, eso es lo que yo le estaba preguntando. ¿Qué le parece? Si entiende, si se solidariza con esa posición o la condena. Yo no me solidarizo, pero yo creo que eso es fruto, los hechos políticos sobre todo no se pueden analizar sencillamente aislándolos. Yo creo que ese tema es imprescindible por parte del gobierno estatal, abrir unas vías reales de diálogo, buscar unos elementos fundamentales que permitan que el pueblo catalán pueda expresarse libremente mediante una consulta y que se facilite la consulta. Yo creo que eso es un derecho y es un derecho que se tiene que plantear. Por supuesto, desde mi punto de vista, no es bueno que se plantee un referéndum sin ninguna condición, como se está planteando. No es bueno que se rompan todos los ejes desde un punto de vista judicial, pero por otro lado es imprescindible buscar vías de diálogo para que este problema se pueda resolver en el marco de una España federal, en el marco de una España plural, como realmente es. Lo que no podemos es seguir con la situación, por desgracia histórica, de confrontación paulatina que hemos visto a lo largo de los diferentes siglos entre diferentes partes del Estado español. Eso no nos lleva a ningún sitio, nos lleva al choque de trenes. Chema, tú dirás. ¿Qué tal, señor Ribó? Buenas noches. Muy bien. Estamos justos en el Ecuador de la efectivamente, mañana. Mañana se cumplen 2 años en los que usted llegó a gobernar una de las principales ciudades de España, y además no una ciudad cualquiera. Durante estos 2 años, pues en fin, Valencia y su gobierno anterior pues ha sido objeto de demasiadas informaciones y ninguna buena. Yo le pregunto si 2 años después usted ya
conoce la verdad de lo que ahí estuvo sucediendo durante 20 años continuados de gobierno del Partido Popular, que parece que no fueron precisamente un modelo de las mejores prácticas democráticas. Digamos que en ese entorno, ¿cómo se definiría, ¿no?, la impronta que usted está pretendiendo dejar a una ciudad como Valencia? Y más en concreto, yo le querría preguntar por algo que ahora ya vuelve a ser los grandes olvidados. El Ayuntamiento de Valencia y usted personalmente, como otros ayuntamientos, integraron la red de ayuntamientos solidarios y acudieron a la convocatoria del Vaticano y al liderazgo de Papa Francisco en relación con este problema. ¿Cuál es el estado de la cuestión o qué valoración hace usted de cómo se está afrontando, cómo se está contribuyendo, en fin, a paliar la tragedia del Mediterráneo, la tragedia de los refugiados? Empiezo por por el final. O sea, es contradictorio que gobiernos que no se caracterizan por sus posiciones de nacionalcatolicismo, de religión, seamos los que vayamos al Vaticano precisamente en unas posiciones con respecto al tema de los refugiados. Y, por cierto, coincidimos absolutamente con la posición del Vaticano. O sea, ¿cómo se encuentra? Pues se encuentra mal, porque, por desgracia, en Valencia tenemos una capacidad efectivamente limitada de acoger a refugiados. La hemos manifestado siempre, hemos manifestado tanto el gobierno autonómico como el Ayuntamiento de Valencia nuestra disponibilidad a avanzar en esa dirección, pero las fronteras las controla el Estado español. Y las fronteras y la entrada de estas personas son controladas y, por supuesto, las restricciones. Yo ahora en estos momentos no sé cuántas personas han llegado a España y sí que sé los compromisos, pero como mucho tenemos el 10%. Por lo tanto, la disposición de Valencia es parecida a la de Madrid, es parecida a la de Barcelona. Nosotros recordamos que los valencianos en su momento, por temas de guerra, por temas de hambre después, fuimos personas que tuvimos que desplazarnos fuera de España, y nos acordamos, y queremos ser solidarios con estas personas, ya sean sirias, ya sean de cualquier país. Cuando me plantea lo anterior, mire usted, ¿cómo vemos la situación? Nosotros creo que hemos dado un cambio importante en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Un cambio hacia dónde? Un cambio hacia el rigor económico. Antes lo estaba manifestando. Un cambio, por supuesto, hacia la eliminación de cualquier elemento de corrupción y transparencia. Mire usted, hay un elemento que lo deja muy claro. En estos momentos el tema de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia ha desaparecido de la práctica diaria, salvo un pequeño detalle. De 10 concejales que tiene el Partido Popular, 9 están imputados. De 10, 9. Y hay una serie de problemas que siguen, por decirlo de otra manera, los fiscales siguen apareciendo pidiendo documentación por el Ayuntamiento de Valencia, y no voy a entrar en más en detalles si no me lo pide, pero puedo entrar. Pero yo prefiero olvidarme de ese tema. En este momento el Ayuntamiento de Valencia lo que quiere es dedicarse a servir a las personas. Lo primero que firmé concretamente hace 2 años ahora, es unas ayudas para que los colegios dieran de comer a los niños que tenían problemas de comida. En este momento en Valencia no hay gente que le corta la luz, que le cortan el agua. Hemos llegado a acuerdos sobre ese tema y estamos trabajando en esa dirección. Son elementos que consideramos fundamentales. Hay que desatascar muchos temas que nos han dejado atascados. Por ejemplo, hoy mismo, con el presidente de la Generalitat, estábamos empezando a desatascar la línea T2 del metro, que se hizo una inversión allí y ahora se ha quedado parada porque no habían recursos. De la Ciudad de las Artes a la Estación del Norte. Efectivamente. Pero le podría comentar muchísimas más. O sea, por desgracia, estamos arreglando. O sea, hace poco firmamos un acuerdo para poner en marcha Feria Valencia con una pequeña deuda de 1.000 millones de euros. En este caso el Ayuntamiento no tiene que, por suerte, no tiene que intervenir en el pago. Pero si vamos, por ejemplo, a la Marina de Valencia, concretamente lo del America's Cup, pues ahí tenemos una deuda de 450 millones de euros que tenemos que resolver con el gobierno estatal. Podríamos seguir, o sea, tenemos muchos problemas, pero los vamos resolviendo y tirando para adelante, y aparte con alegría. Juan de, tú dirás. ¿Qué tal, señor Ribó? Buenas noches. Buenas noches. Yo recuerdo a Compromís que durante la investidura, primera investidura fallida y segunda investidura también, la segunda investidura que ya se pudo elegir al presidente del gobierno, intentar hasta el último momento, como se intentó, que hubiera un pacto con Ciudadanos, ¿no? Que Compromís incluso impulsaba, le impulsó en el último momento, lo recuerdo en el Congreso de los Diputados, un pacto con Ciudadanos para que apoyara junto con Podemos y que fuera el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Bien, digo esto porque ahora, cuando se presenta una moción de censura, Compromís
también en el último momento o intenta de alguna manera que no se presente esa moción de censura, que decaiga para que se presente una que prospere, como le ha comentado antes Víctor. Mi pregunta es, ¿todo esto lo hace Compromís porque luego al final, en cualquier caso, en un sitio vota de una manera y mañana en la moción de censura Compromís votará a favor de esa moción de censura junto con Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Podemos, que son los únicos que apoyan esta moción de censura mañana? Es decir, ¿esto lo hace Compromís un poco de cara a la galería o lo hace como estrategia política o realmente piensa eso? Porque si fueran coherentes hasta el último momento votarían en conciencia tanto mañana como en su momento la investidura. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, no sé si se siente con fuerza, en alguna ocasión lo he visto, como para poder, sé que hay primarias también en Compromís, como para poder repetir en el año 2019 como candidato a la alcaldía. Bueno, la primera cosa, mire, vamos a ver, lo comentaba antes y lo quiero insistir. Hay motivos de sobra para presentar una moción de censura. Aun a sabiendas de que usted, Felipe González presentó una moción de censura a sabiendas de que no la iba a ganar. Y Hernández Mancha también. Y mañana veremos en qué sentido se decantan, porque hasta ahora a uno le salió bien y a otro le salió mal. Veremos mañana qué pasa. Pero hay otra idea que yo sí que le quiero resaltar. Para nosotros es muy importante y tenemos hecho un análisis político. O sea, vamos a ver, el bipartidismo en este país ha muerto al menos durante unos cuantos años. Y nosotros queremos gestionar las políticas desde una vertiente progresista, desde una vertiente de sostenibilidad. Para nosotros los temas ecologistas son muy importantes desde una vertiente de izquierdas. ¿Para eso qué hay que hacer? Para que no gobierne la derecha. Pues es muy sencillo, hay que unir fuerzas. Hay que hacer lo mismo que hemos hecho en Valencia. Y para nosotros es muy importante defender un gobierno de tipo progresista, el Pacte de la Nau. ¿Para eso qué hay que hacer en el gobierno valenciano? Pues hacer lo que hicimos, o sea, llegar a un acuerdo, en este caso con el Partido Socialista y Compromís, y con Podemos apoyando desde fuera. Ellos quisieron así. ¿Qué es lo que hay que hacer a nivel estatal? Pues lo mismo, hay que buscar las condiciones. Y nosotros vamos a trabajar de forma decidida para que haya un gobierno progresista en esa dirección. Y yo creo que eso que usted me plantea... Incluso con Ciudadanos, ¿lo plantearon? Pues mire usted, nosotros también lo planteamos, porque veíamos que las condiciones se ponían y evidentemente en cada caso hay que ver lo que es mejor o lo que es menos malo, dígalo usted como quiera. O sea, no. Pero yo creo que en política también hemos de ser muy prácticos. Al menos en la gente de Compromís queremos ser muy prácticos. Queremos conseguir lo más posible en cada momento en función de cómo están las condiciones. Y eso lo vamos a seguir desarrollando. Mi compañero Joan Baldoví lo está trabajando a nivel estatal, es su faena, y yo lo estoy trabajando a nivel valenciano y es nuestra tarea. Conseguir acuerdos entre la gente de izquierda, la gente progresista, la gente ecologista, para que los planteamientos que hicimos en su día los podamos desarrollar al máximo posible. Lo que me plantean, ¿me siento con fuerza? Pues sí, pero hay dos elementos. O sea, el primer elemento es que hay unas primarias en Compromís y que las gane para él. Y yo me presentaré, ya no le puedo decir más. Presentarse, sí, ¿no? O sea, yo por supuesto me presentaré. Fíjese, el otro día había un artículo por ahí que yo creo que es interesante. Y yo no tengo ya 15 años, evidentemente. Pero en el mundo hay una tendencia a las personas así de izquierdas, o sea, importante. El caso Mélenchon, el caso que acabamos de ver en Gran Bretaña. O sea, que es importante. Maduro, vamos a llamarle Maduro. El Maduro. caso de Mélenchon no le ha ido demasiado bien. No le ha ido demasiado bien. Pero es un buen ejemplo. El caso de Sanders tampoco le fue demasiado bien. Claro. Seguramente era la gran esperanza para que no gobernara ese señor que gobierna. Digamos que son segundas juventudes, ¿no? Vamos a decirlo así. Y por encima de todo hay un ejemplo para mí fundamental, que es el caso de vuestra alcaldesa Manuela Carmena, a quien yo respeto profundamente. Sí, pero esa sí que es verdad que ya ha dicho. Bueno, por lo menos no, sí, también ha dicho que no repite. Salvo que cambie de opinión, ya no Salvo que cambie de repetirá. opinión, sí. Manuel, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cogiéndole precisamente el hilo de que hay que ser prácticos, yo vuelvo a lo que entiendo yo son dos cabos sueltos sobre Cataluña, porque entiendo que es el asunto más grave y más preocupante que tenemos en la agenda política. Uno, yo entiendo lo que ha hablado de la necesidad de que haya una consulta, de la comprensión con ese referéndum, de que el pueblo catalán se tenga que pronunciar, que haya un derecho a decidir. Le he oído con mucha atención el asunto de los estatutos, que me ha parecido muy interesante. Pero yo le quiero preguntar directamente, ¿Compromís es independentista? Es decir, si Compromís tuviera que votar en ese hipotético referéndum, que yo entiendo no se va a celebrar,
¿usted pediría el voto a favor de ese referéndum, de esa independencia, o no votaría a favor? Es decir, hay gente que está a favor de la consulta, pero no de la independencia. En eso, por ser prácticos, como usted decía, me gustaría saber su punto de vista. Y dos, le oigo decir antes que, bueno, sí, que una consulta es democrática, como si impedirlo por ser ilegal, que lo establezca el Tribunal Constitucional o por lo que sea, no fuese una práctica igualmente democrática. Yo le pregunto, ¿no sería más democrático, hablando de democracia, que votáramos 40 millones de españoles, que tenemos derecho legítimo, un ejercicio de soberanía sobre parte de nuestro territorio, que solamente 6 millones o 7 de catalanes? Vamos a ver, la primera. Por supuesto, si a mí me pide la votación, yo creo que el derecho a un referéndum, para mí es un elemento fundamental, lo tengo claro. Me dice, ¿usted qué votaría? ¿Usted qué voto pediría? Por supuesto, yo pediría que estuviéramos en un Estado unido, en un marco federal. Yo no sé si esa pregunta se realizaría o no, pero por supuesto yo defendería la unidad de Cataluña con el resto del Estado. Como lo ha planteado el señor Puigdemont, en una república, si usted quiere que Cataluña sea una república independiente. Mi respuesta sería que no, está clarísimo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Lo tengo muy claro. Ahora, yo quiero insistir a continuación de que el modelo de España que está planteando el Partido Popular es un modelo generador de independentismo. El principal responsable de que pase esto es el Partido Popular por su actitud en todo el proceso, porque hagamos un poco de historia, porque el tema de Cataluña, yo nací en Cataluña, llevo más de 50 años en Valencia, pero conozco un poco porque tengo familiares, etcétera, y he vivido el tema bastante directamente, Entonces, el problema lo ha generado el Partido Popular. No había este problema. Los independentistas catalanes eran una minoría absoluta. ¿Usted cree que en Cataluña se está haciendo una lectura objetiva de la historia? ¿Realmente cree usted que se está haciendo esa lectura objetiva? Las lecturas objetivas de la historia son siempre muy subjetivas. No. En cuestión de legalidad, me temo que el Tribunal Constitucional fue bastante determinante respecto al Estatuto. Yo no voy a plantearle el tema, pero quiero insistir que los temas, concretamente, yo creo que los temas hay que mirarlos, todos estos temas hay que mirarlos con perspectiva, igual que los temas de Tribunal Constitucional. Las constituciones no son textos sagrados, son cambiables, nos las han cambiado con determinados artículos que no voy a insistir acerca de sus maldades, pero yo creo que es un tema que se puede plantear. Las constituciones normalmente en un Estado democrático son perfectamente cambiables. Son difíciles de cambiar, pero yo creo que se pueden cambiar. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo de Estado que permita con mayor flexibilidad estos temas. Unitario, al mismo tiempo se lo digo, con rotundidad. Con rotundidad. Y en ese referéndum, en esa consulta, ¿no podríamos votar todos los españoles? Pues este señor que es de Jaén, yo que soy de Huelva, Carmen. Yo personalmente creo que eso no es la práctica que se suele utilizar para este tipo de procesos. No es lo que se hizo en Quebec, no es lo que se hizo en Escocia, no es lo que se suele hacer. Yo creo que cuando un planteamiento de ese tipo se realiza, no suelen votar todos los elementos. Yo considero que cuando una parte se quiere segregar, ella es la que tiene que decidir. Desde luego, me parece que es un elemento fundamental. Bueno, pues si no hay más cuestiones, lo dejamos ahí, alcalde. Gracias por... Ustedes dirán. Por contestar a todas nuestras preguntas, que no han sido pocas, Han sido unas cuantas. Abundantes, sí. Hemos hablado incluso de Valencia, hemos hablado. Está claro. Me hubiera gustado hablar más de Valencia, Bueno, el programa Se ven toda España ha tenido su parte Valencia. Le agradecemos mucho su presencia aquí en La Noche en 24 y hasta una próxima entrevista que será pronto. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Muy buenas noches.